Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Gael, ¿qué tal? Muy buenas, Unai. Nada, como siempre, les estaba diciendo a los chicos, hoy un poco aquí afectado la garganta, la voz, en Canarias estamos con los tiempos terribles. Pero bueno, decirte que muchísimas gracias por venir a colaborar. De verdad que es un orgullo tenerte hoy aquí. Y creo que va a ser Gracias. una charla Gracias súper a ti, Gael. interesante. Así que de verdad que muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ti por el interés y por la invitación. Oye, al final fue, pues, para mí súper bien, ¿no? Estar aquí contigo un domingo por la noche aquí en Corea y así tener un ratito para hablar, pues mira, estupendo. Eso era uno de los temas que iba a hablar. Bueno, sin ninguna duda ha sido la charla con una diferencia horaria la más grande, ¿no? Pues bueno, yo siempre estoy acostumbrado a adaptarla desde Canarias a la península, a, bueno, alguna que hemos tenido un poquito más lejos. Ahora son 8 horas de diferencia con Canarias, 7 con la península. O sea, estás tú completamente de noche ya. Eso es. Y bueno, ahora nos meteremos exactamente por qué estás en Corea. Pero ya viendo que se va conectando ya la gente, pues ¿cómo te presentarías tú, Nay? O sea, ¿cómo te defines tú? ¿Empezaste como trombonista? ¿Cómo empezaste tu trayectoria? Para el que no lo sepa, Unai es hermano de un invitado que tuvimos en el episodio 2. El apellido, lógicamente, no creo que sea no sea muy común, o sea, que tampoco creo que sea muy difícil averiguarlo. Pero no sé, Unai, ¿cómo fue tu acercamiento a la música? ¿Cómo comenzaste con esto cuando viste tú que era interés para poderte dedicar a esto? Bueno, empezar como Alberto, pues igual. Al final siempre seguimos, Alberto es mayor que yo. Alberto tiene 5 años más que yo. Y bueno, él ya empezaba pues a hacer pues, su rutina de escuela, solfeo, fútbol y pues como mi primo Miquel, que también es trombonista y está en Pamplona, pues al final pues hemos hecho un poco la misma trayectoria, ¿no? Nosotros íbamos a la escuela, salimos de la escuela, íbamos a la Sociedad Musical, que es de donde partimos nosotros, y acabamos la clases y luego nos íbamos a jugar al fútbol. Y yo creo que gracias a los profesores, bueno, yo creo que enormemente gracias al que más, seguramente a Alberto, ¿no? Porque al final él un poco marcó la línea de lo que era ser músico, ¿no? Y yo, como mis amigos y mi familia también, ¿no? Veíamos esa trayectoria y decíamos, joder, pues mira, ¿por qué no nosotros también, no? Y yo creo que al final, pues un poco por imitación o pues cogimos esa vía y llega un momento cuando ya empiezas a disfrutar. Nosotros hacíamos muchas actividades, ¿no? Aparte que teníamos una orquesta en la escuela, ¿no? Que eso fue una suerte tremenda, ¿no? El tener la oportunidad de tocar una orquesta. Yo me acuerdo que yo empecé a tocar la orquesta súper joven, o sea, no sabía ni casi ni mover la vara y ya estaba con mi hermano, ¿no? Además tocaba el mismo papel que él, pero reducido, ¿no? Porque el director de la orquesta le hacía papeles pues fáciles para nosotros poder tocar en la orquesta. Pues yo tocaba hasta la primera sinfonía de Beethoven en la orquesta, que no hay trombones, pero él hacía papeles súper fáciles, así podíamos todos disfrutar, ¿no? Y luego pues empezamos a hacer grupos de metal, cuartetos de trombón, tantas cosas, ¿no? Que al final eso nos llevó a dedicarnos a la música. Yo empecé también de freelance muy joven, creo que no, a los 16 años. Toqué por primera vez con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, además Alberto tocando de primero, o sea que imagínate toda la familia hay, ¿no? Y yo creo que al final ese fue un poco, yo creo que un poco lo que fue nuestra guía, ¿no? Al final vimos lo que hacía Alberto, más que era una persona que, o sea, tenía una facilidad para la música y para tocar el trombón impresionante. Y sí, y le seguíamos. Y así, yo creo que así empecé con la música. ¿Cómo eran
esos días de estudio? ¿Estudiaba? ¿Tienes tus recuerdos estudiando con Alberto en casa, los dos juntos, en esos inicios? Sí, hombre, en casa no. Nosotros solíamos ir a la academia. Nosotros solíamos ir a la red musical y con Alberto, con Aritz, que era otro, que es otro muy amigo mío, que ahora no se dedica al trombón, pero con Aritz, nuestros primos, otros estudiantes. Nosotros éramos unos 12 trombonistas y empezamos a hacer rutinas todos juntos, notas, ejercicios, yo me acuerdo de ejercicios de respiración, notas largas, flexibilidad. Sí, 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 no, o sea, nos juntábamos ahí y hacíamos muchas cosas, ¿no? Y luego tuvimos muchas inspiraciones, ¿no? Yo me acuerdo cuando Alberto él era joven, pues no sé cuántos años tendría él, ya no me acuerdo yo, pero vino por primera vez a San Sebastián a dar un cursillo por medio a ver si me acuerdo, Juan Carlos Calleja, que es tubista de la Orquesta Sinfónica de Sevilla, vino el famoso trombonista Francisco Rosario Vega. Y ya ese nombre ya decías, hostias, ¿este quién es? ¿Sabes? Y yo me acuerdo que Alberto fue a ese cursillo y vino a casa y dijo, oh, he conocido a este trombonista, es, bueno, lo más extraterrestre que he escuchado en mi vida. Y yo jo, pues yo también le quiero conocer, ¿no? Y siempre teníamos esa cosa. Y luego, pues, Alberto, pues como siempre ha sido súper inquieto con todo, pues ya empezó a hacer, pues imagínate, masterclasses en Mondragón. O sea, una cosa, ¿sabes? En nuestro pueblo. Y traía a sus profesores, pues trajo a Jean-Jacques San, que era su profesor de Bayona. Tuvimos, pues, gente así, ¿no? Y Francisco vino, yo me acuerdo, y fue una inspiración para mí. Luego ha sido, Francisco para mí lo ha sido como mi mentor, ¿no? La persona con la que, bueno, aparte de seguir, yo creo que la relación con Alberto, claro, nosotros también al ser hermanos, pues nosotros ya con el fútbol ya teníamos la competencia esta, ¿no? De que a ver quién juega mejor, ¿no? O sea, y con el trombón pasaba igual, ¿no? Aunque era mayor que yo, pero yo estaba ahí súper, ¿sabes? Y quería tocar como él, ¿no? O mejor, ¿no? Y él por supuesto que él me dio muchas clases y me enseñó, pero luego ya hubo un tiempo donde Francisco sí fue una parte ya de mi educación, no solamente como trombonista, pero como músico, ¿no? Y sobre todo Francisco fue una persona, no creo que solo a mí, yo creo que a Alberto también, que nos abrió la mente en el sentido de no pensar solamente como trombonista, sino pensar como músico, tener otras inquietudes por cantantes, por pianistas, y la verdad es que en ese sentido súper agradecido, ¿no? Pero sí, nosotros con Alberto sí, sí, estudiamos mucho juntos, claro que sí, y tocamos dúos y sí, sí, claro, hombre. No podía ser de otra forma, ¿no? ¿Y No, cuándo empieza? Bueno, tú estudias en el Conservatorio Superior de Donostia, ¿no? Toda tu etapa allí y después te trasladas a Estados Unidos. ¿Cómo es ese paso? Bueno, el que no lo sepa, vas a estudiar a Boston con Scott Hartman, si no me equivoco. ¿Cómo es ese paso en el que tú decides continuar tus estudios tan lejos, ¿no? O sea, ese paso que ya hemos tenido algunos invitados que fueron a Estados Unidos y no es una decisión nada fácil. Me imagino que habrías tenido otras opciones, sí, otras opciones en mente. ¿Cómo es ese paso por decidirte a irte a un sitio tan lejos como Estados Unidos a estudiar? pues bueno, por una parte tuve bastante suerte porque tuve el apoyo en casa, ¿no? Sobre todo de mi hermano, ¿no? Porque él después, cuando sacó la plaza en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, fue un soporte muy grande, ¿no? Económicamente para nosotros, ¿no? Y gracias a él, pues me pude ir a Boston, ¿no? A estudiar. Antes de irme a Boston, yo siempre tuve las inquietudes de irme fuera a estudiar, ¿no? Eh, yo creo que puedo decir hasta que hoy en día, no sé si soy una persona donde cuadro muy bien en casa, ¿no? Y ya desde hace mucho tiempo tenía estas ganas de irme fuera a estudiar.
Y el primer viaje que yo hice fue en 1997, también por medio de Francisco. Fui a Nueva York, porque en Nueva York estaba un amigo de Francisco que se llama Luis Felipe Fred, también puertorriqueño, y me quedé con él casi un mes en su casa en Nueva York. Y ahí me compré mi primer trombón, además. Y ese viaje fue muy importante para mí porque conocía a muchos trombonistas, tuve muchas clases. Ya conocía a David Finlayson, pero bueno, tuve clases con David Finlayson, Steve Norrell, que tocaba en la Orquesta Metropolitana de Nueva York, con Joe Alessi, con Koichiro Yamamoto, que ahora, mira, somos amigos. Bueno, soy amigos con todos, ¿no? Pero luego he coincidido con Koichiro, los dos enseñando en un, o sea, en un, ¿cómo se le dice? Como en un seminario de trombones, los dos En un enseñando, ¿no? festival. Eso es. Y sí, y fue un viaje muy, muy importante para mí y ya desde entonces tenía muchas ganas de irme fuera a estudiar, ¿no? Y con la ayuda de Francisco, con la ayuda de Alberto y con la familia y todo, pues yo creo que logré. Yo me acuerdo que yo quería estudiar con Joe Alessi o Scott Hartman. Eran las dos personas con las que yo quería estudiar. Y Francisco me dijo, mira, Unai, tú vas a estudiar con Scott. Y le dije, ¿pero por qué? Y dice, no, porque si tú estudias con Joe, él te va a hacer tocar como él. Y yo no, y yo quiero que toques mejor que él. Y yo, vale. Francisco siempre hablaba así, ¿no? Francisco no te decía, no, tienes que tocar como, no, tienes que tocar mejor, ¿no? Te decía, ¿no? Y entonces él pensaba que Scott él me podía ayudar mejor. Y entonces en aquel entonces Scott estaba enseñando en la Universidad de Indiana, que además fue donde Francisco estudió. Y pues yo apliqué en un principio a la Universidad de Indiana, pero después Scott dejó la Universidad de Indiana y se fue a Boston, a la Universidad de Boston. Entonces yo ya cambié y fui a la Universidad de Boston. Me acuerdo que aquel entonces tenía que hacer una grabación, hice una grabación, lo mandé, él escuchó, luego me invitó, fui a hacer la prueba. Sí, no, para mí no fue un salto tan grande, no sé cómo decirte, Gael. Para mí fue una necesidad casi, ¿no? De irme afuera y la verdad es que fue una decisión súper acertada. Una cosa que sí te puedo decir, que yo he tenido muchísima suerte con todos mis profesores de trombón. Por ejemplo, por empezar desde el principio, ¿no? Javier Almarza, ¿no? Que fue el segundo trombón de la orquesta de Euskadi, que ahora se acaba de retirar. Eh, con Javier, ¿no? Que venía a Mondragón a darnos las clases. Luego tuvimos Juan Masáez, que toca en la banda de la Archaña, del País Vasco, que él, yo me acuerdo, una de las razones por las que a mí me encantaba escoger manera porque él nos daba cintas de Empire Brass yo escuchaba en casa y decía, oh, yo quiero tocar como ese trombonista, ¿no? ¿Y este quién es, no? En aquel entonces, ¿no? Y nos daba las cintas de Empire Brass y escuchaba. Y luego con Alberto, ¿no? Pues hacer todas estas cosas. Y luego Francisco lo que me ayudó, ¿no? Han sido profesores. Y luego cuando he ido a Boston, Scott ha sido como un padre para mí. Scott ha sido, o sea, y seguimos teniendo una relación. Acabamos de estar ahora en verano juntos, en Jeju, ¿no? Seguimos teniendo una relación, para mí es como, sí, sí, como un padre. Me cuidó mucho en Boston, me ayudó muchísimo con muchas cosas y súper agradecidos a todos. Pero ya te digo, para mí ir ahí no fue tan salto, ¿no? Lo tenía bien claro, la verdad. ¿Conocías a Scott antes de ir a estudiar ahí? ¿O habías dado alguna clase con él o algo? ¿O era solamente, lógicamente, conocerlo por el nombre y por haberlo escuchado mil veces? No, antes de lo que hice fue, yo creo que fue yo empecé ahí en septiembre, pero yo creo que fue un febrero, yo me fui a Boston, a eso de hacer las pruebas ahí, y entonces es cuando tuve clase con él. Tuve unas clases con él e hice la prueba para la universidad. Y ya en las clases me fijé, ¿no? Que, wow, sí, Francisco tenía razón. Esta es.
esta es la persona, ¿no? Con la que tengo que estudiar, sí, sí, sí. Y después, ¿cómo recuerdas, ya una vez instalado allí, que dices que bueno, que el cambio no te fue tan grande, cómo empiezan esas primeras experiencias profesionales, al margen de que lo que nos habías contado, que ya las habías hecho en España, pues cómo empieza, bueno, llegas a debutar con la Orquesta Sinfónica de Boston, cómo es esa inquietud ya de que te empiezas a ver como profesional ya estando allí? Sí, bueno, antes, como bien has dicho, ¿no? Antes de ir a Boston, pues tuve muchas experiencias, ¿no? En Euskadi y luego en España también, ¿no? En Euskadi, pues yo estuve además contratado antes de que Alberto, estuve contratado un año con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, antes de que Alberto sacara la plaza. Y toqué mucho también con la Orquesta de Euskadi, con la Orquesta de Bilbao, fui a tocar con la Orquesta de Barcelona, toqué con la Orquesta de Tenerife, estuve ahí también, además fui a tocar, me acuerdo, con Víctor Pablo Pérez hicimos Wagner y toqué la trompeta baja. O sea que imagínate, esto bastante diferente de vuelo. Y entonces cuando llegué a Boston, en un principio pues eres un desconocido, ¿no? No te conoce nadie y a mí me pasó también otras cosas que me pasaba, tenía yo mucha frustración, ¿no? En Euskadi porque yo, por ejemplo, me presenté a la Orquesta Joven Nacional de España, no sé si fue 5 o 6 veces y nunca entré ni de reserva. O sea, no entraba ni de reserva, ¿no? Y tenía esa cosa como que yo aquí pinto muy poco, vamos, yo aquí no, ¿sabes? A mí ni se me conoce ni se me espera, ¿no? Entonces, en el 2000, cuando me fui a Boston, luego esas navidades volví a casa y en enero del 2001 hice las pruebas para jugar en la Orquesta Europea. Luego cuando volví a Boston hice las pruebas del Tanglewood Music Festival, Slavic Holstein, Pacific Music Festival que está en Japón. Bueno, casi todas, yo me presenté a casi todo lo que salía. Y me cogieron en todo, en la Orquesta Europea, en Tanglewood, en todas las pruebas que hice, ¿no? Y bueno, y eso cambió un poco mi estancia en Boston, ¿no? Porque al final decidí ir al Tanglewood Music Festival. Ese es un festival de la Boston Symphony. Está la orquesta del festival, que somos gente que hemos audicionado tanto en Estados Unidos como en Europa. Y entonces, dentro de una selección, entonces, pues ahí llegas pues, te dirigen gente que dirige la Boston Symphony, pues te dirige también a ti, ¿no? Yo me acuerdo que yo además estuve 2 años, el 2001 y el 2002. Además, yo y otro trompetista rompimos el récord porque no cogían a una persona por 2 años. O sea, no, ellos normalmente, pero nosotros nos presentamos y yo volví a entrar también en el segundo año y la verdad que súper contento. Y sí, pues fueron experiencias fantásticas. Tocamos con Seiji Osawa, hicimos conciertos para la orquesta de Bartók, con James Conlon hicimos la tercera de Mahler, no sé, Robert Spano, que está en Atlanta, hicimos óperas con él. No, fueron experiencias increíbles, tanto en el 2001 como en el 2002. Y eso un poco me abrió las puertas en Boston. A partir de ahí empecé mucho de freelance, ¿no? Empecé por orquestas más pequeñas. Luego también entré en la Union of Music, aunque yo era extranjero, me las arreglé, porque ahí era difícil, porque ahí para trabajar en Estados Unidos tienes que tener un permiso especial, ¿no? Entonces me aceptaron, entonces cada vez que tenía un bolo yo tenía que pedir permiso a la universidad me daba permiso y luego hacía el bolo, ¿no? Entonces funcionaba un poco así, hasta que ya pues en el 2003 gané una competición en la universidad de solista y ya de eso es lo que más me abrió las puertas y es como empezaron todas las colaboraciones y sí, tuve unas experiencias fantásticas en Boston. La verdad es que sigo echando de menos Boston, si te digo la verdad. Ya me gustaría volver, porque fueron años súper buenos. Fueron años súper buenos. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo empieza? Claro, conocemos tu trayectoria como trombonista. Hoy realmente venimos de aquí también.
por tu trayectoria actual como director, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa transición? O sea, ¿cuándo empiezas tú a estar interesado por la dirección? ¿Cuándo te empiezas a formar? ¿Cómo lo compaginas con el mundo del trombón? ¿Y cómo se va convirtiendo al final? Bueno, ya después te hago la segunda pregunta, casi en tu primera opción, ¿no? Pero, ¿cómo empieza tu interés por el mundo orquestal y la dirección y esa otra faceta, ¿no? Sí, pues por un poco enlazar todo, ¿no? Después de Boston, yo me saqué la plaza en la orquesta del estado de San Paulo, en Brasil. Y estuve de trombón solista poco tiempo, porque después me saqué otra plaza de trombón solista en Corea, en una orquesta coreana, porque muchos de los solistas de esa orquesta estuvimos juntos en este festival que acabo de mencionar, que es Tango Music Festival. Y entonces, pues por esta gente así, pues entré un poco en esa, o sea, fui a audicionar a esa orquesta, ¿no? Y así vine a Corea. Luego, después de estar tocando unos años en la orquesta, eh, eh, me ficharon para la universidad, para ser profesor en la universidad. En Asia se valora muchísimo más que tengas una plaza de profesor, ¿no? De jornada completa, digo, en una universidad que en la orquesta. O sea, socialmente ellos le dan mucha más importancia. De hecho, muchos músicos de la orquesta coreanos, y bueno, en Japón también pasa, en Taiwán, en todos los países asiáticos, ellos siempre, su meta siempre es llegar como a la universidad, ¿no? Ser profesor de la universidad. Yo conocí a un profesor de esa universidad, la Universidad de Suan, donde ahora trabajo, y él me invitó para ser profesor a jornada completa. Y entré así a la universidad y empecé dando clases de trombón, ¿no? Y yo creo que en ese periodo, que cuando yo ya hacía muchos recitales, tocaba mucho solista con la orquesta, ya no en la orquesta en sí, sino solista con la orquesta, ¿no? Yo creo que he llegado a tocar casi todos los conciertos de trombón, recitales, y luego también masterclasses, tanto en Singapur, en Taiwán, yo creo que en toda Asia y hasta en Estados Unidos, ¿no? De hecho, por mi primo Miquel, me invitaron a la Universidad de Michigan a hacer un recital y una masterclass, y luego también a posteriori estaba en Boston, la Universidad de Boston, en Yale, en Massachusetts University, y hice muchas cosas con el trombón. Y hubo un punto en mi carrera donde me estaba pareciendo todo muy repetitivo, ¿no? O sea, yo no, yo quizás no sea tan, por ejemplo, Alberto es una persona súper, él tiene el talento de ser muy creativo, ¿no? O sea, es impresionante la creatividad que tiene, ¿no? Yo también estaba en un país, o sea, vivo en un país que quizás este país tampoco te deja ser tan creativo, ¿no? Que igual si estaría en los Estados Unidos, igual sería otra historia, ¿no? Pero sí me pasó como que mi carrera empezó a ser como un poco repetitiva y, y como ya estaba dando clases de cámara y estaba, pues, me empecé a preocupar un poco por aprender más música. Y eso me llevó a trabajar con ensambles más grandes, hasta que una vez o sea, estaba dirigiendo. Y yo dije, pues mira, algo tengo que hacer. Pues sí, tengo que aprender a dirigir, ¿no? Si quiero aprender más música, porque al final mi objetivo era aprender más eh, y, y hoy en día también, ¿no? Y entonces, pues conocí a mi profesor de dirección aquí en Corea, en el Festival de Jeju. Y yo en aquel entonces, la idea que tenía es de tomar clases de dirección, no lo tenía como carrera, o sea, enséñame cómo va esto y ya está, ¿no? Tampoco vamos aquí. Además, yo pensaba, además, yo ya he tocado en orquesta, yo ya sé cómo va esto, hombre, me vas a decir, joder, si con todos los años que he tocado en la orquesta. Y él me dijo, no, Unai, yo no te voy a dar clases, tú lo que tienes que hacer es sacarte la carrera de dirección. Y digo, ya, pero yo tengo el trabajo en la universidad, yo, pues, ¿cómo, sabes? ¿Cómo voy a poder hacer esto y tal?
Y él se preocupó mucho para que yo, aquí en Corea, es un poco diferente ahí, aquí trabajamos 3 meses, digamos, de semestre, y luego son 3 meses vacaciones, 3 meses trabajamos y 3 meses vacaciones, algo así. Entonces, en el periodo de vacaciones es cuando me iba yo a Varsovia, que estudié en la Universidad de Chopin de Varsovia, y ahí pues tomaba clases de dirección. Y bueno, pues eso fue, me pegué una leche, pero no sabes tú bien, la leche que me pegué yo. Pero un tortazo me pegué yo, pero con toda la puerta, ¿no? Y sí, bueno, pues ahí ya empezó desde sacarte un diploma, esto, hasta que al final acabé haciendo un doctorado en dirección, ¿no? Y bueno, mi carrera un poco empezó así. Y luego de ahí, pues empecé pues ya a dirigir orquestas aquí, allá, allá. Y al final, una de las cosas tristes que tengo, la verdad, y me siento triste con esto, que es una de las cosas también que podemos hablar al respecto, ¿no? La no aceptación que hay en el mundo sinfónico de que si uno, por ejemplo, es director de orquesta, ¿no? Que no toque otro instrumento, ¿no? Que no sea violinista o que no sea trompetista o con sea lo que sea solamente director, ¿no? Y eso un poco me hizo apartar ya el trombón. Es decir, ya llega una fase donde estás tocando el trombón, pero cada vez vas tocando menos, estás dirigiendo más, y llega un punto así, hace ¡pam! Y luego ya va así, ¿no? Y luego ya el trombón pues desaparece y te quedas solamente dirigiendo, ¿no? Y un poco fue así. Y la inquietud vino, pues eso, por aprender más música, ¿no? Al final. Y es que es un mundo que si lo haces por las razones adecuadas, con razones realmente, pues eso, ¿no? Eh, realmente razones limpias, no sé cómo decirlo, pues puedes aprender muchísimo. No digo esto porque eh, sinceramente ahora hay mucha gente que quiere hacer dirección y está haciendo dirección, quiere ser director de orquesta, y muchas veces me pregunto por las razones por las que la gente lo quiere hacer. No, no sé, está de moda, tienen inquietud realmente por aprender, porque es un mundo de que, o sea, lo puedes coger como que de guay o es duro, o sea, te quiero decir en el sentido que hay mucho que aprender y es un trabajo mogollón, es un trabajazo. Sí, sí, sí. Cuando dices que te pegaste esa sorpresa, ¿no? Cuando empiezas en la Universidad de Varsovia, es por eso que dices de que a lo mejor no sabías tanto cómo iba el mundo orquestal como tú pensabas, ¿no? Que cambia más de lo que tú te imaginabas, o qué es exactamente lo que te sorprende. Que no tenía ni idea de nada. O sea, a veces pensamos, bueno, yo he tocado en una orquesta y da igual el instrumento que toques, ¿eh? Entonces, yo sé de lo que va esto. ¿No? Tú entiendes quizás lo que es una orquesta, o sea, lo que es la orquesta, que es mogollón, ¿eh? Y a mí me ha ayudado, pero muchísimo, me ha ayudado muchísimo en el sentido de ponerme delante de una orquesta, ¿no? Porque yo entiendo la psicología de la orquesta porque he tocado en una orquesta muchísimo y mucho en diferentes países, ¿no? Pero voy en el sentido de que hay otras tantas cosas que tenemos que saber que yo no sabía que había tantas cosas. Entonces es como que te pones una tesitura que dices, ah, vale, vale. Ah, hostia, vale, vale. Luego empezaba a ver la partitura, te aprendes, bueno, diriges. No, 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 es que hay tanto trabajo detrás, Gael, es muchísimo, ¿no? Y entonces, pues, sí que ese fue el tortazo que me pegué, sí. Fue un tortazo importante, sí. Y respecto, antes de continuar, me pareció muy interesante el apunte que hacías de que es totalmente real, ¿no? Lo mal visto que está en general compaginar cosas en la música, ¿no? Esto es un tema que ya hemos tratado en episodios anteriores aquí, ya sea entre dos disciplinas, dos instrumentos, dos, como tú estás diciendo, carrera como músico y como director,
o incluso música con otra cosa, ¿no? Tuvimos el caso aquí de Vicente Cascales, que había compaginado la carrera de trombón con economía, y precisamente decía eso, que muchas veces, bueno, estamos en una sociedad o el mundo de la música clásica nos obliga a que si no estás al 100% con una cosa, realmente no eres lo suficientemente, o no estás lo suficientemente comprometido con la causa, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este proceso tuyo de Casimila y al final pues acabas dejando un poco de lado una, ¿no? Pero cómo mientras la vas compaginando, ¿cómo lo viviste tú eso? Yo me acuerdo la primera vez que fui a Varsovia y hablaba con Alberto por teléfono y decía, Alberto, voy sin trombón. Hostia, luego ya podré tocar el trombón. Tenía esa preocupación, porque yo cuando la primera vez que fui a Varsovia fui sin el trombón. Yo creo que fue la primera vez que cogí un avión sin el trombón. Imagínate, ¿no? Y te pones, y estaba como que me faltaba un brazo. Es que pensé como que me faltaba un brazo, ¿no? Y yo me acuerdo que llegué ahí con todos mis libros, con todas mis cosas preparado, ¿no? Y yo la preocupación tenía eso, ¿no? Que luego al volver a Corea a ver si podía tocar el trombón y lo que me iba a costar volver a estar en forma, ¿no? Después de estos meses sin tocar el trombón, digo, ya voy a poder tocar el trombón. Tenía esa cosa, ¿no? Y empieza un poco así, ¿no? Y te vas acostumbrando al final a tener menos contacto con tu instrumento, ¿no? Eh, si te soy sincero, yo en privado toco el trombón y bastante, porque me encanta. O sea, pues además vivimos aquí en una casa donde tenemos piano además, mi esposa es pianista y nosotros nos pasamos tardes tocando dúos con piano y trombón, y lo pasamos bien, ¿no? Públicamente ya no es una cosa que lo hago, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo que te digo, pues yo creo que al final, no sé, a la gente le gusta encasillar a la gente. Entonces, pues bueno, si te encasillan, ¿qué es? ¿Trombonista o director? ¿O qué es? ¿Pianista? Bueno, los pianistas pueden hacer las dos cosas. Mira, es una cosa que, como el piano no es parte de la orquesta casi, ¿no? Como muchas orquestas, eso está bien, ¿no? Por otra parte, si te soy sincero, por otra parte me parecen justo. Por otra parte me parece justo. Y por eso también fue una cosa por las que dejé de lado el instrumento. Porque no me parece justo para los músicos de la orquesta que un director de orquesta tenga esas dos vidas, ¿no? De tocar su instrumento y a la vez de dirigir una orquesta, ¿no? Sé que es una cosa psicológica, pero yo también, como he tocado en la orquesta, entiendo esta parte. Y al final, pues, la respeto. Y, y yo creo que para un director de orquesta lo primero que tiene que hacer antes de subirse a un podio es respetar a los músicos de la orquesta. Yo creo que el respeto viene de ahí, ¿no? Entonces, pues, aunque todos tengamos nuestros hobbies, pues de tocar esto o lo otro, yo creo que en el mundo profesional yo sí comparto de que es mejor. Si te quieres dedicar a la, a la dirección de orquesta, haz solamente dirección de orquesta. No hagas al mismo tiempo estar. Yo una de las cosas que no comprendo, yo me acuerdo cuando estaba en San Pablo, por ejemplo, mi colega, que era trombón solista Wagner, él era trombón solista de la orquesta, pero era director de otra orquesta pero director de otra orquesta, ¿no? En Brasil. Y era una de las cosas que no me encajaba bien, ¿no? O Pero sea, en el igual es caso de que, normal. por ejemplo, sí, dime, No, no, que perdón. quizás es Ah, normal, pero a mí... mm. yo sí que te quería decir, pero está claro que a lo mejor pues cuando lo vas a compaginar, es lo que tú dices, pues hay un tema ahí, no sé si llamarlo de egos también, pero que a lo mejor pues no termina de, lo que tú dices, ¿no? Por los propios compañeros, por las propias cosas, pero
¿cómo ha influido en tu etapa como director el haberte estado en la otra parte, ¿no? Tú decías que muchas veces ahora me imagino te encontrarás con problemas con la gestión de la orquesta, que comprendes mucho mejor a los músicos por haber sido parte de ellos y entiendes, pues, lo que puede molestar más, lo que puede molestar menos, lo que no te hubiese gustado a ti que te hicieran. Entonces, no sé exactamente qué diferencia puedes enumerar que notes tú de lo que es un director que se haya formado como director de orquesta a un músico de orquesta que haya hecho una trayectoria encima pues tan larga como la tuya, ¿no? Y pues tan variopinta como la que estabas contando y que después se reconvierta a director. ¿Qué diferencias puedes encontrar entre esos dos tipos de directores? Si te soy sincero, por supuesto que ayuda a entender la psicología de los músicos en la orquesta, me ayuda muchísimo. En eso no te lo voy a negar, pero tampoco creo que para eso tienes que haber sido miembro de una orquesta sinfónica. Y ahora me explico. Es decir, yo creo que hay dos tipos de directores de orquesta. Los que son personalistas y los que son humanistas. Y quizá los personalistas, aunque ellos hayan tocado una orquesta que no tiene nada que ver, sí tienen su ego propio de hacer o llevar los ensayos o llevar la orquesta de una manera enfocado hacia él, ¿no? Como director. Yo soy el director y yo ese ego, ¿no? Hacia yo, ¿no? Y yo creo que luego hay otro tipo de directores más humanistas que quizás que cuando están trabajando con una orquesta están viendo el bien común de todos, ¿no? Es decir, el bien común de la orquesta, de cómo podemos hacer este proyecto o este programa, o sea lo que sea, lo mejor posible y sacar el máximo rendimiento y al final el director aportar quizás ideas nuevas o no, o ideas que quizás se hayan escuchado antes pero de otra manera, inspirar a la gente y un poco pues hacer esta relación director-músicos y hacer que la orquesta suene mejor, ¿no? Y que sobre todo después de un proyecto, que cuando acaba ese proyecto que todos los músicos acaben contentos, o sea, que sea satisfactorio, ¿no? Yo creo que hay esos dos tipos de directores. Con lo que quiero decir es, por supuesto, te ayuda el haber estado en el otro lado, pero tampoco quiere decir porque has estado, porque hay directores que han estado en el otro lado y son muy personalistas. Te puedo dar nombres, pero no te los voy a dar, pero los hay, y que han sido grandes, por ejemplo, concertinos. Pues luego se ponen a trabajar con la orquesta y wow, ¿sabes? Y dices, oh, vamos, no, tío, serás muy bueno, pero yo no quiero tocar contigo. Yo soy de esa gente. O sea, me da igual lo bueno que sea el director y lo mucho que sepa. Si no tiene modales, si tiene malas... vale, pero a mí, como músico, no me interesa. O sea, ese tipo de gente a mí no me interesa. Entonces, yo creo que son esos dos mundos más que quizás el haber estado en el otro lado. ¿Cuáles son, como tú ahora como director, cuáles crees que son las características que precisamente marcan a un buen director? O sea, ¿qué se necesita para tú cuando te subes en el podio? Porque creo que también, y ahora nos vamos a ir metiendo en ese mundo, ¿no? Es un mundo que hasta los propios músicos, tú mismo lo reconocías ahora, habiendo trabajado en orquesta, y no somos muy conscientes de todo lo que hay detrás del trabajo de dirección. Tú ves que una persona que se ha preparado mucho y que suba a dirigirte, pero no somos conscientes de todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Yo creo que ahora es el tema donde quiero entrar contigo para que nos lo expliques. A mí en primer lugar y al resto de personas que nos estén escuchando, ¿no? Y en primer lugar, creo que también es importante eso. O sea, ¿cuáles crees tú que son las virtudes que necesita un director para hacer un buen trabajo, ¿no? Mm. Yo ahora doy clases de dirección en la Universidad de Swan y siempre que pide un alumno, ¿no? En la primera clase, una de las cosas que intento compartir con él es
¿qué es un director de orquesta, no? Que, o sea, que hay, sinceramente, hay orquestas que tranquilamente podrían tocar sin director de orquesta. Y de hecho, aquí en Corea se han hecho proyectos hasta de tocar la consagración de la primavera sin director de orquesta. O sea, por eso te quiero decir que al final, ¿cuál es la labor? ¿Por qué hay un director ahí? Entonces, eh, yo creo que al final es un intermediario o un guía entre los músicos, ¿no? De alguna manera para dar una dirección, ¿no? A lo que es a todos los que estamos ahí juntos, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué tiene que saber un director de orquesta? ¿En qué se tiene que estar, qué cualificaciones que tiene que tener, ¿no? Por supuesto, tiene que tener dirección o técnica de batuta, ¿no? O sea, tienes que saber de alguna manera expresarte sin hablar. Es decir, hay muchas maneras de expresarte con tu cara, con tus manos, que, que son muy importantes. Y aquí yo siempre cuento las cosas, ¿no? Aquí en Corea yo me acuerdo de hacer la ópera La Bohème con un ensayo de orquesta, un ensayo italiana, foso y concierto. Ahí no hay mucho que hablar. Te dan 3 horas de ensayo y ya la ópera son 2 horas y algo. O sea, ahí no hay... Sí, es que aquí cuando Puccini escribió... No, no, no hay de tonterías. Ahí ya vas y tienes que... Lo que tengas que decir, lo tienes que decir con gestos. O sea, no hay tiempo para hablar de nada, ¿no? Entonces, la técnica de la batuta es muy importante, para empezar de ahí, ¿no? Otra, pues tienes que estar muy instruido en lo que es en la historia, en la ética, arte, filosofía de la música, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, si vas a dirigir Puccini, pues tienes que saber un poco quién, no solamente quién es, no solamente de Wikipedia, sino todo, o sea, dónde vivió, qué pasaba entonces, con quién bebía cervezas o lo que se fuera, ¿no? O sea, tienes que un poco, o sea, entrar bastante al fondo para un poco entender un poco de dónde viene su música y igual con Puccini, pues te puedo decir con todos los compositores que hay. Pues, creas o no, todos estos compositores están súper enlazados unos entre otros, ¿no? Luego también pues tienes que saber analizar una partitura armónicamente, estructuralmente, eh, tienes que tener las dotes de entender, ¿no? Luego, tienes que saber instrumentos de la orquesta. Yo, por ejemplo, una de las cosas con las que me preocupé muchísimo fue aprender un instrumento de cuerda. Yo me acuerdo de cuando me metí en esto de las direcciones, en la dirección de orquesta, eh, una de las una de las personas con las que contacté inmediatamente fue con Gilbert Varga, que en aquel entonces él estaba en Taipei, en Taiwán, y de Seúl a Taipei son 2 horas de avión. Y yo me tragué muchos ensayos y ahí arriba está mi violín. O sea, yo me compré un violín, empecé a estudiar violín, coger clases particulares, cómo funcionaba esto, ¿sabes? Luego ir a los ensayos de Gilbert Varga, preguntarle, ver cómo él trabajaba las cuerdas. Él es un especialista en la cuerda, él es una persona que, si algo sabe, es de eso, ¿no? Y tienes que saber de los instrumentos de orquesta, de la madera, de la percusión, de todo lo que se cuece, ¿no? Luego, si te metes en el mundo de la ópera, pues tienes que saber también de canto, de escena, de cómo actúan, cómo se hacen las cosas, cómo se preparan, todo este mundo, ¿no? Luego, pues, psicología. La psicología es muy importante en saber cómo tratar a la gente, cómo piensa la gente, ¿no? Esa parte, lo que hablaba antes, ¿no? Humanística, ¿no?
sea, son muchos factores, muchos factores en el estudio y de entender al final lo que es un director, ¿no? Y eso es lo que le digo yo a los estudiantes. Al final, tú si quieres ser director de orquesta, si cojeas de uno de esos, ¿sabes? Sí, puedes ir a dirigir una orquesta, no pasa nada. No, ¿sabes? La gente no sabe lo que tú sabes o lo que tú no sabes. Puede intuir, ¿no? Lo que tú sabes o... Pues si de repente, por ponerte un ejemplo, ¿no? Si te viene un violinista y te dice, oye, ¿esto cómo quieres que lo hagamos? ¿Lo hacemos arco abajo, luego arriba y utilizamos estas posiciones? Y tú estás como mirándole como, ¿y este de qué me está hablando? Y luego las cosas que ponen las partituras, ¿no? Yo hace poco me contactó una de las concertinos que suele hacer ópera conmigo, ¿no? Que estaban tocando Puccini y le ponía Sfiorando, ¿no? Y ella sabía lo que era, pero no estaba seguro y estábamos hablando y el director que dirigía esta ópera le había dicho, no, esos son armónicos. Vale, apaga y vámonos. O sea, es que hay gente así, cuidado. O sea, hay que tener, yo creo que el respeto al final es lo que es un director de orquesta, ¿no? Tienes que tener respeto a la música y a los músicos, que muchos músicos de la orquesta saben mucho, saben muchísimo. Entonces tú tienes que prepararte bien, o sea, tú no puedes ir a hacer perder a la gente el tiempo, ¿sabes? No, tienes que... Y luego está la parte del oído, de cuánto tú puedes escuchar cuando escuchas. Y esto es también otras cosas que le digo a los estudiantes, ¿no? Que le llamo pues la percepción que tú tienes, ¿no? Es decir, lo máximo que tú puedes escuchar, esa es la musicalidad al final que uno tiene, ¿no? Si tú puedes escuchar, cuando tú escuchas música en general, puedes escuchar muchísimos detalles, luego a la hora de tú tocando el trombón, ¿no? En ese sentido, vas a poder hacer muchas más cosas. Cuanto más escuches, más sensible eres a muchas cosas, ¿no? Entonces, como director también, tú tienes que tener la idea de tú cómo quieres una cosa, pero también lo que estás escuchando. Eso es súper importante. La fuerza que tú tienes en tu escucha, de realmente escuchar, de cómo están haciendo o cómo están tocando una nota, o qué tipo de vibrato están haciendo, o tantos detalles, ¿no? Y tantos instrumentos a la vez. O imagínate cuando se hace ópera. Porque yo aquí, sinceramente, en Corea lo que más hago es ópera, por ejemplo, ¿no? En una ópera ya, pues, hay tantas cosas, ¿no? Entonces, tener esa sensibilidad, esa fuerza de escucha de cuánto puedes escuchar. Entonces, son muchos detalles, la verdad, y mucho entrenamiento y experiencia. La experiencia cuenta muchísimo también para un director de orquesta. Sí, sí. ¿En qué ha cambiado tu forma de, con la experiencia, tu forma de trabajar con las orquestas? ¿Has notado algo que tú hacías mucho al principio y que ahora pues, no se te pasaría por la cabeza o más o menos te has mantenido en una línea parecida? Yo creo que ha cambiado mucho mi actitud, ¿no? Antes yo solamente pensaba en la música y cómo tenía que sonar la música, ¿no? Ahora quizá pienso también que al final lo que están tocando la música no soy yo, sino que hay otra gente la que está tocando la música y que es importante que los que están tocando la música quieran tocar esa música y se sientan bien tocando esa música y que tengan alicientes para tocar esa música. Pero tú vas a una orquesta, igual ya han tocado millones de veces la Cuarta Sinfonía de Brahms y tú vas otra vez ¿y qué? ¿No? Eh, entonces, yo creo que lo que he aprendido es eso, ¿no? Que no es el tocar la música, sino el que la gente que está compartiendo ese tiempo contigo, esta gente realmente les puedas de alguna manera, no sé, inspirar o motivar de alguna manera, pues eso, ¿no? Que hagan música juntos y que sea una experiencia bonita, ¿no? Tocar todos juntos. Y después, en cuanto ya metiéndonos un poco más en lo que es el día a día total con la orquesta, ¿no? En la gestión, es decir, ahora si no me equivoco, ahora que nombrabas la cuarta de Brahms, la dirige en 1 o 2 semanas, si no me equivoco, lo vi por ahí. Ok. ¿Cómo trabajas? Llegas tu primer día de ensayo, ¿cómo puede ser
o cómo prevés tú una semana de ensayo para un concierto como esto, ¿no? Como la cuarta de Brahms. ¿Ya tienes previsto cuáles son los puntos? Me imagino que sí, que pueden dar los problemas, dónde vas a ir a trabajar. Tienes que primero familiarizarte con cómo está la orquesta en ese momento. ¿Cómo podrías explicar un poco cómo es la evolución de eso, de una semana que decías antes, ¿no? Que ahora pues cada vez se ensaya menos. Otro hablaba con alguien hace unas cuantas semanas, que decía, no tiene nada que ver lo que ensayaban las orquestas hace 40 o 50 años para montar una ópera y lo que se ensaya hoy en día, ¿no? Y que ya tienes que tenerlo en muy pocos ensayos, la gente espera la misma o más calidad de grabaciones anteriores, entonces cada vez es más complicado, con mucha más información, que las versiones cambian mucho más, que entonces, bueno, ¿cómo de pensado tienes que tener tú para tenerlo todo en una semana y ir a sitios muy concretos, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo es ese proceso? Me interesa de preparación. Bueno, yo creo que yo siempre más o menos mantengo la misma estructura, ¿no? Yo cuando llego, lo primero que hago con la orquesta, cuando llego al ensayo, es leo todo el repertorio, o sea, de arriba abajo, sin parar, leer todo, ¿no? Entonces, ahí ya ves un poco, pues, primero la orquesta también se hace una idea del repertorio que va a ser el concierto, y luego te haces más o menos una idea de, pues, cómo está el primer movimiento, el segundo, el tercero, el cuarto, pues, por ejemplo, en Brahms, ¿no? Y yo creo que asumir aquí voy a tener problema o aquí va a pasar esto, yo creo que eso es súper erróneo porque todas las orquestas son súper diferentes. Sí, hombre, siempre hay los típicos sitios donde por estructura o pues siempre son difíciles, ¿no? Por algún motivo, pero te quiero decir que yo no suelo ponerme en esa tesitura de que igual aquí va a fallar o aquí, no. Voy, leo todo y luego pues ya me hago una idea, vale, pues esta orquesta toca esto así, están tocando esto así, están tocando esto asado. Y luego lo que no me gusta tampoco es una cosa de imponer de una manera de mi manera, ¿no? O sea, yo no me... O sea, yo soy en ese sentido sí soy creativo, en el sentido de los ensayos, ¿no? O sea, yo ya no voy con una idea fija, esto lo voy a hacer así, o esta frase lo voy a hacer así, porque no sabes si lo vas a poder hacer así. O sea, depende de la gente como esté tocando, ¿no? Entonces, yo siempre soy fan o estoy a favor de la colaboración. Es decir, yo escucho cómo está tocando la orquesta y yo doy una idea, unas ideas, y un poco dirijo la orquesta a que pueda quizá tocar a ese tipo, y para eso pues quizás una de las cosas que me gusta hacer a la orquesta también es que se escuchen ellos, ¿sabes? No solamente yo hablar, sino que haya una escucha interna entre ellos y que entre ellos realmente se escuchen cómo están tocando y realmente queremos tocar esto así o quizás lo hacemos más así, pues igual podemos buscar esta frase así, a ver cómo queda, tú escucha esto, pam, pam. Casi es como camerístico, ¿no? Casi es como camerístico en el sentido del trabajo, ¿no? Al final, cuando se trabaja una orquesta, si quieres que haya una verticalidad, es decir, que la orquesta vaya junta y que toquen juntos y todas estas cuestiones técnicas, pero luego hay una parte humana súper importante que es la musical, ¿no? Y al final para eso sí necesitas la comprensión y la colaboración de los músicos, pero no solamente contigo, sino entre ellos, ¿no? Pero tú al final eres un mediador de lo que ellos están haciendo, ¿no? Entonces mi trabajo un poco se basa en que sí, yo tengo, por ejemplo, yo ya he dirigido la cuarta de Brahms y además está en YouTube, lo puedes escuchar, y sí puedo tener unas ideas de tempo, unas ideas estructurales de que pues aquí lo hago así para luego hacer no sé qué o cosas de estas, pero luego en pequeños detalles, eh, pues yo creo que es esa colaboración y esa incorporación también de la... Yo me acuerdo, mira, por decirte una cosa, además que me gusta contar esta historia mogollón. Yo me acuerdo cuando estuve en el festival este que te comentaba, el 2001, en Tanglewood Music Festival,
Ahí solíamos comer, pues con todos los solistas que venían a tocar con la Boston Symphony, pues solíamos tener mesa de ronda y comíamos una hamburguesa con patatas. Y estas, hay chuletas, no pone, ¿eh? Era una hamburguesa con patatas y así, y hablabas con los solistas que venían pues, de diferente índole. Yo me acuerdo de una, pues, comiendo con Yo-Yoma. Yo-Yoma suele ir, yo creo que a Tanglewood, yo creo que va todos los años. Sí, creo que suele, sigue yendo. Y comiendo con él estaba tocando el concierto de Elgar, de cello, con orquesta, y nos dijo una frase que me encantó, ¿no? Nos dijo, ¿sabéis? Yo he tocado este concierto tantas veces, con tantas orquestas diferentes, con tantos directores diferentes. De hecho, he tocado muchísimas veces este concierto con la Boston Symphony y ¿sabéis qué? Que siempre que lo vuelvo a tocar, siempre aprendo algo nuevo. Un sonido nuevo que antes no había escuchado, una frase nueva que escuchaba a alguien haciendo que antes no lo había escuchado, o un detalle así. Y al final lo que me hace ser feliz y progresar en la música son estas experiencias. Y yo creo que eso me llegó mucho a mí y me empecé un poco a cambiar mi manera de pensar, ¿no? Que ya Scott, como era estudiante de trombón, él ya, yo creo que yo aprendí a escuchar con Scott, porque Scott, claro, él también a tocar en Empire Brass y pues, yo creo que uno de los mejores grupos de cámara nunca ha existido. Yo creo que él tiene un oído bastante importante, ¿no? Y a mí sí él ya me ayudó a abrir y a escuchar más detalladamente. Y después de oír esas palabras de Yo-Yo Ma, pues ya empecé a escuchar. Empecé realmente a escuchar, ¿no? Y eso me ayuda. Eso me dio muchísimo también en mi carrera como director, cuando estoy con la orquesta, el escuchar de cómo están tocando esta frase y digo, ostras, qué guay. No tengo nada que decir. Mucho mejor de lo que quizá yo pensaba que, ¿sabes? ¿No? Y yo creo que esa colaboración entre los músicos y el director, al final de los ensayos, es lo que hace que cuando llegues al concierto, al final haya ese entendimiento y esa colaboración y esas ganas de tocar, ¿no? Yo suelo planearlo de esa manera, el trabajo con las orquestas. Es muy interesante la anécdota, sobre todo, y me va relacionado a una cosa que yo también te quería comentar, ¿no? También con las últimas dos respuestas que habías dado, que es en cuanto a cuáles los problemas que tú sueles detectar más comunes cuando te pones delante de una orquesta. ¿Van por ahí encaminados a la capacidad de sabernos aislar y escuchar de verdad? No oír, ¿no? Como se suele decir muchas veces, que a lo mejor, pues si tú has dirigido ya varias veces la cuarta de Brahms, probablemente los músicos la han tocado también muchas veces cada uno, y no automatizar las cosas como ya lo han tocado y repito, sino ponerte a escuchar de verdad, o no sé cuáles los problemas que tú detectas normalmente más comunes en diferentes orquestas, incluso en diferentes países. Más comunes. Bueno, comunes. Es difícil. Eso de común. Yo creo que cada orquesta es un mundo. Sinceramente, ¿eh? Te digo sinceramente. Pero yo creo que mm, yo no veo como un problema, ¿no? Yo creo que sí se ha vuelto, sí no sé, yo creo que también como sociedad, eso no solamente pasa en el mundo de la música, ¿no? Sí nos hemos vuelto un poco individualistas, en el sentido de que yo toco lo mío bien, este es mi trabajo, ¿no? Y hasta puedo escuchar bien, ¿no? Y puedo tocar hasta igual, ¿no? Con la otra persona, ¿no? Pero luego está la parte emocional que quizás, porque la sociedad se está también, ¿no? Moldeando de esa manera, yo lo que no es un problema, yo lo que noto es esa que a veces me gustaría que todos
podríamos tener más emocionalidad a la hora de comunicarnos. Es decir, que no se trata solamente de que, por ejemplo, que aquí seguramente casi todos los que nos sigan sean trombonistas, ¿no? Pero que no solamente sea que, no, yo puedo tocar súper bien, puedo tocar con el primer trombón y con trombón bajo, estás de segundo, ¿no? Súper afinado y tal, puedo hacer todo igual. Vale, da un paso más allá. O sea, no hagas solamente igual, ¿no? Sino siéntelo igual, respira igual. O sea, vete un paso más allá, ¿no? Voy a eso. Y te hablo de trombones, pero te podría hablar de cualquier sección de la orquesta y entre las secciones, ¿no? Yo creo, y es muy difícil, ¿eh? Al final es una cosa, porque hay relaciones personales, hay pues, egos de cada persona también que puedan tener, ¿sabes? Tú imagínate, tú eres, tienes un colega al lado, pues que quizás no toque tan bien y pues hay muchos aspectos, ¿no? Hay muchos aspectos, ¿no? Que, claro, es que mi colega no, sí, pero no puede tocar bien o lo que sea, ¿no? Pero aunque no toque bien, yo creo que es más fácil intentar ser comprensible y ayudar que realmente ignorar o bloquear, ¿no? Eh, voy a eso. Sí. Es muy interesante y va relacionado también con, me imagino, en el tema de los egos, ¿no? Cuando hablas del individualismo, hablas también pues de ese, que también es un tema un poco peligroso a lo mejor de sacar, pero a No, mí no, sí que no, me parece también no es interesante, es peligroso como, para nada. Yo creo que el ego es súper entendible. O sea, tú imagínate, nosotros tocamos el trombón, que quieras o no, pues tampoco tienes que meter tantas horas al día. O sea, vamos a ser sinceros. O sea, con un instrumento de metal, por ejemplo, hay una determinada de horas que tú puedes meter al día, porque si no, luego ya se acabó. O sea, tu bocadura va al carajo. O sea, no. Pero tú imagínate un violinista las horas que tiene que meter y lo pronto que ha empezado. Ha empezado desde los 6 7 años a tocar el violín. ¿Cuántas horas ha metido? ¿Cuántas cosas ha tenido que aprender? Y luego le estás pidiendo a esta persona que se siente detrás del todo, ¿vale? Y que copie exactamente igual lo que están haciendo los demás. Y que encima, con la misma actitud, con el mismo corazón y todo. Hostias, imagínate que se sienta atrás del todo, encima toca millones de veces mejor que el que está, proponed el ejemplo, el que está en la primera fila y él dice, es una frustración. Es que es así. O sea, eso hay que entender. O sea, cuando hablamos de egos, o sea, hay unos egos entendibles. Hombre, pues esa persona lo que tendría que hacer es pretender a otra orquesta y ganar otra plaza, ¿no? Es lo que te diría otro, claro que sí. Pero en la vida, en las circunstancias de las personas, pues hay muchos, o sea, tú no sabes el mundo de una persona, por qué y por qué, lo que sea, ¿no? Pero al final, a lo que voy es la colaboración entre la gente y el respeto entre la gente, ¿eh? El respetar a todos por igual y dar la validez a todo el mundo por igual, es el que quizás pueda controlar esos egos, que son muy entendibles de todos, porque todos, yo qué sé, el oboe, imagínate un trompa solista, hostia, está todo el rato en el punto de mira, el timbal. ¿Cómo no van a tener ego? Pues que tienen que tener ego. Ostras, tú, tienen una posición, ¿sabes? Que un peón y ya todo el mundo, oh, el trompa, ¿sabes? Y mira las que tienen, ¿no? Entonces, yo creo que entiendo esos egos, sinceramente. Lo que pasa es que hay que ser comprensible y hay que respetar y hay que, de alguna manera, no sé cómo se dice en acknowledge, ¿no? Como hay que entender o hay que hacer que sepan vosotros, tú aunque te sientes ahí o allí o quizás, sabemos que eres un músico fantástico y respetamos y te, ¿sabes? Y vamos juntos, ¿no? Yo creo que va más por ahí que este que se cree, ¿no? Pues si es tan bueno que toque en otro sitio, ¿no?
Claro, y eso me imagino que será un problema porque cuando eres un director bueno, pues que tiene la plaza, esa orquesta y puede trabajar toda la semana, pues puedes ir gestionando esas cosas que no puedes hacer si llegas una semana a dirigir un concierto y te encuentras con esas situaciones, ¿no? Entiendo que también será mucho más complicado de saber por qué tú estás, que sea un poco, Bueno, por decirlo, estás de sí, paso por allí, ¿no? sí, no, claro, pero bueno, como director invitado, cuando yo creo que esa es, por ejemplo, la ventaja que hablábamos antes, ¿no? Que de haber estado en el otro lado. Em, no, no me tomo las cosas personalmente. Es decir, yo entiendo pues que la orquesta, pues al final es la relación entre la gente. Es normal que haya malentendidos o que la gente no, ¿sabes? Eh, una de las cosas es el lenguaje que utilizamos, ¿no? El lenguaje que utilizamos para relacionarnos en el mundo de la música es muy importante y a veces no nos damos cuenta del lenguaje. Y cuando enseñamos también, el lenguaje tiene mucha fuerza, muchísima fuerza. Y no es lo mismo decirle a una persona, vas tarde, que decirle, oye, aquí vamos juntos o no sé, no me he sentido muy bien, podemos escucharnos aquí. Y yo creo que, aunque tú sepas que esa persona ha tocado tarde, no es lo mismo decir, oh, estás bajo. Es decir, estoy alto. Podemos, en un acorde, no sé si me he sentido un poco alto. Tenemos cuidado aquí, a ver, que no es igual soy yo, ¿sabes? O sea, porque al final yo me acuerdo, esto de anécdotas de la vida, yo me acuerdo que los trompetistas en España siempre hablaban de lo mismo, ¿no? Lo que decía Ortiz, que era el solista de la Orquesta Nacional de España, ¿no? Que es más fácil llamarle a un tío hijo de puta, a otro músico hijo de puta, que decirle que está desafinado, ¿sabes? Entonces, el lenguaje es muy importante. Y yo creo que al final la gente, por ejemplo, cuando toca tarde o no va junto con los demás, que sería la expresión más exacta, igual, o sea, igual no lo está haciendo queriendo, ¿sí? Y tú al final, cuando le dices a una persona, vas tarde, o está no sé qué, pues ya esa persona la reacción es defensiva. Da igual que toque, estoy hablando de tocando en sección, ¿no? O sea, yo soy de primer tromón, yo le digo al segundo tromón, vas tarde. Ya esta persona dice, ¿sí? ¿Qué hostias? Voy tarde. Tío, ¿de qué vas? ¿Eres gilipollas? ¿Cómo que voy tarde? A mí no me ha parecido. Es una reacción súper normal. ¿Por qué? Es como una ofensa, ¿no? Pues le dices, oye, ¿me has sentido que no íbamos juntos o estoy yo demasiado rápido? Podemos tocar, tener cuidado aquí, a ver si vamos juntos. Y ya está. No vamos juntos. Y ya está. No, yo creo que al final el lenguaje es súper importante también para la relación entre los músicos, ¿no? Y por supuesto el director, que tiene que ser una persona muy educada y con un lenguaje exquisito a la hora de hablar con la orquesta. Sí, sobre todo la dificultad de poner en palabras muchas veces cosas que no son cuantitativas, ¿no? No se puede realmente cuantificar y tienes que ponerlo en palabras y hacerle explicar tus sentimientos o tus intenciones a otra persona, que muchas veces es lo complicado de los directores, ¿no? No sé, yo creo que al final los músicos de la orquesta, al tener tanta experiencia, ellos más o menos ya saben de lo que va el rollo, ¿no? Es lo que hablamos antes, tocas una cuarta sinfonía de Brahms, no, o sea, de sentimientos no hay mucho que explicar, ¿no? Puedes hablar de intensidad, al final los sentimientos, lo que a ti te puede parecer una cosa, por ejemplo, tú cuando escuchas vamos por ejemplo, cuando hablamos de escucha, ¿no? Tú cuando escuchas la cuarta de Brahms o lo escucho yo, vamos a tener sentimientos diferentes. ¿Cómo no vamos a tener diferentes sentimientos a la hora de tocar? No, deja de ser la misma música, pero, por supuesto, yo creo que hablar de sentimientos es una cosa un poco ambigua, ¿no? Tú puedes hablar de intensidad, puedes hablar de no intensidad, puedes hablar por ejemplo, de tocar más suave, tocar con más fuerza,
de articulaciones, de dinámicas, del tiempo, de un crescendo, un diminuendo, de muchas cosas para realmente conseguir una emoción que decirles, no, porque esta frase, sí, ¿sabes? Es como que, ¿sabes? Como cuando acaricias a tu mujer, ¿sabes? O a tu novia, me da igual, o a tu novio, lo que sea. Entonces, ya, todo el mundo que decíamos diferente, todos somos diferentes, ¿no? Por eso es un poco, puede ser un poco ambiguo. Yo creo, yo, por ejemplo, como músico de orquesta, eran cosas que no. Yo me acuerdo una vez tocando la tercera de Mahler, me dijo, me dice el director también era un poco especialista él, me dice, Unai, imagínate que estás tocando, que el sonido es como que estás tocando desde la luna a la tierra. Y yo le dije, será desde el infierno, maestro. ¿No? O sea, ¿qué tiene que ver eso, no? O sea, no tiene nada que ver con la obra desde la luna. ¿Qué quiere decir? O sea, no entiendo desde la luna. ¿Qué quiere? No te pillo. O sea, no, dime, ¿quieres que haga más acento? ¿Quieres que lo hagas de una más? ¿Quieres que lo sostenga más? ¿Quiero que use más vibrato? No sé, cualquier cosa, ¿no? Pero decir, estás tocando desde la luna y sí, o desde Júpiter, yo qué sé, ¿no? O sea, no. Yo creo que al final el lenguaje respetuoso y directo eh, y entendible es lo que más funciona en todo. Es muy interesante y muchas veces es la reflexión que nos falta hacer a muchos, ¿no? Yo sí me gustaría para terminar, Unai, hemos terminado toda la, bueno, ya llevamos casi hora y media y yo la verdad que se me ha pasado rapidísimo ahora cuando vi el reloj, digo, ay Dios, tampoco quiero que se te haga muy tarde ahí con la diferencia horaria, pero sí No, me no te preocupes. gustaría, pues un poco un consejo a las jóvenes estudiantes, ¿no? Que es como hemos terminado todos los episodios hasta ahora, de tu experiencia, cosas que a lo mejor te hubiese gustado a ti saber cuando estabas estudiando, que te hubiese cambiado algún consejo a la hora de, de, de dirigir una carrera, ¿no? Que al fin y al cabo es algo que muchas veces es complicado y casi que te vas encontrando las cosas y así tienes suerte de que alguien te pueda aconsejar y marcarte un poquito el camino. Pues un poco, ¿qué consejo le darías de cualquier tipo, ya sea más para un director, un músico de orquesta, un trombonista, Nada, cualquier consejo sí. que tú creas que es valioso? Me queda grande a mí para dar consejos, ¿sabes? Sinceramente. Yo creo que al final eh, la trayectoria de cada persona, el mundo de cada persona, las circunstancias de cada persona son únicas. ¿Sí? Eh, lo que a mí me ha valido, por ejemplo, es tener pasión y creer en lo que haces y hacer las cosas por las razones éticas, justas que tú sabes, como persona, como ser humano, pues que crees que son las que tienen que ser, ¿no? Al final, si hagas lo que hagas en la vida, no solamente la música, sino crees en lo que haces y cada cosa que lo haces lo mejor posible y, y te esfuerzas y pues algo sacarás al final, ¿no? Algo sacarás. A veces algunas cosas necesitan más tiempo, otras cosas te llegan de sorpresa, porque nunca sabes. A veces ese es el ciclo humano, ¿no? A veces nos sentimos muy frustrados, de repente nos llega una recompensa y luego otra vez decimos, pero esto no sé qué, y luego otra vez, ¿sabes? Son altibajos en la vida que al final, ya te digo, dar un consejo es súper difícil para mí. Lo que sí puedo decir es que paciencia, pasión y el día al día, que sea, que el grano que pongan el día a día sean el mejor grano que puedan plantar para que luego salga el fruto bueno, ¿no? Pero es como todo. Tú puedes plantar un fruto maravilloso, cuidarlo, pero de repente
te viene una granizada o un temporal y a tomar por saco. O sea, nunca sabes. Pero por lo menos tú tener esa pasión y plantar bien y esperar pues que las cosas, tener fe en que las cosas de alguna manera en un futuro pues puedan ir a tu favor, ¿no? Pues con eso nos quedamos, Unai. No sé si quieres decir algo más para despedir. Yo darte las gracias una vez más, de verdad me ha parecido una charla súper interesante. Tenía muchas ganas de hacerla, la había hablado ya con Alberto hace un tiempo. Y de verdad que te agradezco muchísimo que no hayas puesto, vamos, ningún tipo de objeción. La predisposición fue máxima desde el principio. Y de verdad que te lo agradezco muchísimo que hayas querido participar, que hayas venido a contar tu experiencia. Y eso, que muchísimas gracias. No, gracias a ti por el interés. Al final, pues mira, me siento también súper contento, ¿no? Pues que la gente, pues eso, ¿no? Tenga un interés y como tú, ¿no? Pues que quiera saber y, jo, pues para mí es un honor compartir, la verdad. Y si ha sido de alguna manera ayuda para alguien que lo pueda escuchar y decir, mira, pues esto me parece buena idea, pues fantástico, ¿no? Y agradecerte a ti. Y lo más importante al final, lo único que me gustaría decir es que ser agradecidos a la gente que, que, que os ayuda, ¿no? Es decir, yo, como he dicho desde el principio, súper agradecido a todos, ¿sabes? La gente que me ha apoyado, a mis profesores, a mis hermanos, a la familia, a tantos músicos que me han apoyado y siguen apoyándome y yo intento hacer lo mismo por otra mucha gente, ¿no? Y al final yo creo que se trata de eso, ¿no? De apoyarnos y ayudarnos unos a otros para que así pues nuestros granos, ¿no? Que vamos plantando y las cosas que estamos haciendo pues que puedan florecer, ¿no? Para el bien común de todos. O sea que gracias a ti por el interés. Gracias. Bueno, Unai, pues muchísimas gracias, lo dejamos aquí y nada, un fuerte abrazo. Igualmente, chao. Chao.